Bienvenidos niños a nuestro primer culto infantil. Nos alegra tenerte aquí. Hoy comenzaremos a estudiar los versículos de Primera de Juan que hemos estado aprendiendo de memoria en la iglesia, en escuela dominical. Así que estemos muy atentos a la enseñanza de hoy. Puedes tomar apuntes para que repases durante la semana junto a tus papis. Junta tus manos y cierra tus ojitos para poder orar a Dios. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este día y por todas las bendiciones que nos has regalado esta semana. Ayúdanos, por favor, a entender tu palabra y a ser responsables en estudiarla. Ayúdanos, por favor, Dios poderoso, a poner en práctica lo aprendido y agradarte con nuestra obediencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, alabemos juntos al Señor. Cantemos a Dios con todo nuestro corazón. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él, me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios me ama, me llama por mi nombre. Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él, me da su perdón. Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. No se pierda y viva, no se pierda y viva, no se pierda y viva por siempre. Niños, para la lección de hoy utilizaremos el siguiente versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Quisiera iniciar preguntándote, ¿alguna vez has escrito o recibido una carta? Actualmente no es necesario mandar una carta por correo para poder comunicarte con otra persona, pero antiguamente sí que era necesario. Mandar una carta ha quedado en la historia, pero en el tiempo de Jesús era muy común. Hoy veremos en la palabra de Dios por qué uno de los discípulos de Jesús escribió cartas dirigidas a algunas iglesias. ¿De cuál de todos los discípulos de Jesús hablamos? Sí, de Juan. Busca y mira en tu Biblia los siguientes libros: Primera, Segunda y Tercera de Juan. Esas son las cartas de Juan, porque fueron escritas por él a las iglesias de diversas regiones del Imperio Romano.
en esas iglesias estaban enfrentando enseñanzas falsas, donde algunos cambiaban o negaban el Evangelio y otros mezclaban su fe con el culto al emperador romano, y otros imitaban el estilo de vida de sus vecinos no cristianos. Por eso Juan, en estas cartas, nos informa que hay falsos maestros que introducen enseñanzas falsas en las iglesias, pero también enfoca esas cartas en dos cosas principales: la defensa de la única verdad del verdadero evangelio, que es Jesucristo, y una invitación rigurosa a practicar la vida cristiana. Esto explica por qué, aunque Juan en estas cartas expresa alegría por la fidelidad de los que aprendían y sabían el Evangelio, a la vez expresa su preocupación por las malas enseñanzas que amenazaban a la iglesia. Antes de seguir, quiero saber si entiendes qué es el Evangelio. Son las buenas noticias de salvación dadas por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero estas buenas noticias son dadas porque hay una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? La mala noticia es que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados y somos enemigos de Dios. Por eso debemos estudiar la Biblia para conocer más y más de Dios, porque mientras más conozcamos a Dios, más lo amaremos. Entonces, nuestro tema de hoy se titula La Palabra de Vida, parte 1. Leemos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan escribe lo que era. Aquí Juan se está refiriendo al verbo que es vida, es decir, a Jesucristo, y se refiere tanto al mensaje que daba Jesucristo como a la persona misma de Jesucristo. No olvides que Jesús es el verbo, es decir, es la palabra y también es la vida. También vemos que Juan escribe desde el principio. Aquí Juan quiere dar a entender que su mensaje no ha cambiado desde que fue revelado por primera vez. Leemos también lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan nos dice que el verbo de vida, es decir, Jesucristo, no solo lo experimentaron como Dios, sino también lo experimentaron como una persona humana, una persona audible, a quien pudieron escuchar, visible, a quien pudieron ver, y palpable, a quien pudieron tocar. Además, Juan indica que junto a otros fueron testigos presenciales de Jesús. ¿Testigos presenciales? ¿Cómo es esto? Sí, esto significa que con sus propios ojos y manos pudieron ver y tocar a Jesús, no solo durante su ministerio en la tierra, sino también en su resurrección. ¿Por qué Juan enseña esto en su carta? Porque en ese entonces habían creencias falsas sobre si Jesús fue mitad humano y mitad Dios, o si Jesús fue más humano que Dios, o más Dios que humano, etc. Esas enseñanzas eran falsas. Por eso en la Biblia, en el Evangelio de Juan y también en las cartas de Juan, nos enseña
que Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Esto es un poco difícil de entender, ¿verdad? Aún así, debemos maravillarnos en esto, porque Dios, un ser infinito, se convirtió en un bebé cuando vino a este mundo. ¡Gloria a Dios! ¿Qué aprendemos de la lección bíblica de hoy? Que así como en los tiempos de Juan, hoy en día también existen falsos maestros con falsas enseñanzas con respecto a Jesucristo. Pero también aprendimos que la única verdad absoluta y el único camino a esa verdad es Jesucristo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta lección y aprendizaje de tu palabra. Te alabamos por tu sacrificio en la cruz, por amor a nosotros. No habrá nada ni nadie que nos ame tanto como tú nos amas. Gracias, Jesucristo Rey, por amarnos de tal forma. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora memorizaremos un texto bíblico que nos recuerda que Jesucristo es el Verbo, es la palabra y es la vida, y que muchas personas fueron testigos de su resurrección y de su vida. Vamos, repite después de mí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Muy bien, repasemos el texto bíblico una vez más. Repite después de mí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Lo hiciste muy bien. Es tiempo de conversar sobre la lección de hoy. Estas 3 preguntas te ayudarán. ¿Quién me habla a través de la Biblia? ¿Quién es la verdad absoluta y dónde la encuentro? ¿Qué es evangelio? Dios nos ayuda a estudiar la Biblia junto a nuestros padres y a orar en todo tiempo. Muchas bendiciones, niños. Nos vemos el próximo domingo.
No olvides repasar esta lección con tus papis y si tienes preguntas que no puedes resolver junto a ellos, escríbenos por medio de tus papis a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia Santa Anita. ¡Hasta pronto! Dios te bendiga, amado hermanito.